Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Informe Especial. Esta noche con nosotros nos acompaña el señor Nicolás Márquez, tiene 38 años, es abogado recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente egresado de Ciencias de la Educación de la Universidad de FASTA, cursó 2 años en terrorismo contra la insurgencia y narcotráfico en la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Tiene 8 libros escritos, ha dado conferencias y ha realizado trabajos periodísticos. Actualmente está escribiendo un libro sobre la vida de Cristina Kirchner y es director de la página La Prensa Popular, que es un diario digital. Así que le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Un gusto tenerte con nosotros esta noche. El gusto es mío y muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar un rato. Bueno, Nicolás, para empezar un poco, vamos a ver quién sos, ¿sí? Porque hay mucha gente que te conoce, muchísima gente que no. En realidad, mucha gente conoce tus libros y otras personas no los conocen. Primero, más que nada, ver un poco cómo llegaste a escribir ese primer libro y tu ideología, tu estudio, qué te llevó y motivó a ese momento de decir, escribo mi primer libro. ¿Qué fue todo? Yo estaba militando en la Facultad de Derecho en los años 90, en un momento determinado donde había muchísimo debate, donde había constantemente proliferación de ideas, militancia muy activa. Yo estaba muy involucrado con eso. Y había un tema bastante tabú para la época y que después explotó, que fue la década del 70, en donde era una temática que siempre estaba presente, sobre todo en los debates estudiantiles, en los debates universitarios, y yo no estaba convencido ni me sentía a gusto con la versión oficial de lo que se decía y de lo que se divulgaba respecto de lo que había pasado en los años 70 en Argentina. Y busqué bibliografía para contrarrestar los argumentos de mis adversarios políticos en la militancia universitaria y no se vendía, había solamente una sola versión de los hechos que sintéticamente intentaba reivindicar y glorificar a las organizaciones guerrilleras y terroristas de la época y demonizar a quienes los combatieron. Creo que eso era un reduccionismo bastante caprichoso y que no se ajustaba a la verdad histórica, así que dije, bueno, si en las librerías no hay un libro, lo voy a escribir yo. Entonces fue cuando empezaste a escribir este libro, el que está acá, claro, que se llama La Otra Parte de la Verdad. Claro, porque había una verdad que estaba siendo silenciada, y yo ese libro lo escribí, era al final del gobierno de Menem, de la Rúa, Duhalde, y ahí ya en esos 3 o 4 años, en el 2003 el libro lo terminé y en el 2004 salió y fue el libro más vendido en Argentina. ¿En Argentina? En el 2004. Yo no podía creer que despertara tanto interés un trabajo artesanalmente, porque lo hice de manera artesanal. Yo estudiaba Derecho, no tenía formación periodística, lo hice casi intuitivamente, con las pocas herramientas que tenía, tanto tecnológicamente, porque hace 10 años no existía Internet, ni había bibliografía al alcance ni conocimientos, ni datos como los hay hoy. Y además yo tampoco tenía la formación académica y lo hice con un gran espíritu autodidacta, digamos. Nicolás, ¿por qué La Otra Parte de la Verdad? Porque creo que con respecto a lo que pasó en la década del 70 se contó solamente y arbitrariamente y selectivamente lo que se quiso contar, con un sesgo ideológico muy claro, con una reivindicación y glorificación de lo que fue la guerrilla y el terrorismo en Argentina. ¿A qué te referís cuando decís reivindicación, glorificación? ¿Qué es lo que se cuenta acá que decís, bueno, esto es la contrapartida a lo que la historia oficial nos narra, nos cuenta y nos explica? La historia oficial cuenta que en la Argentina, un 24 de marzo del 76, vinieron los militares por vocación propia, tomaron el poder por asalto contra un gobierno popular y llevaron adelante un genocidio contra jóvenes que pensaban distinto y tenían ideales filantrópicos. Bueno, esa es un poco la versión oficial. Sí. Bueno, a esa versión oficial yo estoy en desacuerdo. Creo que primero hay que contar que hubo una guerrilla capacitada y entrenada militarmente, que fueron los montoneros, que fue el ERP, que mató niños, que secuestró empresarios, que mató ancianos, que la mayor cantidad de homicidios, de secuestros, de bombas y de atentados mayúsculos que cometieron, los cometieron en democracia, antes del 24 de marzo del 76. O sea, eran estructuras antidemocráticas sobre el gobierno de Isabel. De Isabel, de Perón, de Cámpora, es decir, cometieron atentados terribles diariamente. Entre el año 69 y el año 79 la guerrilla cometió 21.700 atentados. Es un promedio de 6 atentados por día durante 10 años, uno cada 4 horas. Eso no se cuenta. Eso es parte de la otra parte de la verdad,
parafraseando al libro, que no se cuenta. Y no se cuenta eso, y no se cuenta que ante ese descalabro, ante ese escándalo, fue el Partido Peronista el que ordenó combatir ilegalmente a la guerrilla, primero creando la AAA, y después, a partir de lo que fue el Operativo Independencia en el año 75, primero en Tucumán, con el ERP que quería dominar la provincia de Tucumán y después en todo el país, y ahí aparece en escena el triste fenómeno popularmente conocido como los desaparecidos. O sea, detener a un guerrillero, matarlo y no dar a conocer su paradero. Yo estoy en desacuerdo totalmente con esa metodología. Después esa metodología continuó con el gobierno militar, pero la creó un gobierno democrático. Y eso no se juzga y eso no se cuenta. Y en todo caso, esa mala metodología fue consecuencia de un terrorismo anterior, que también se oculta y en todo caso se reivindica. Y ese terrorismo no era ni democrático ni defensor de los derechos humanos, sino que era abiertamente homicida y pretendía imponer un sistema totalitario como el que impera en Cuba. Entonces, todo lo que pasó en la década del 70, que fue una tragedia multilateral con responsabilidades múltiples, creo que hay que distribuir las culpas de una manera un poquito más equitativa. ¿Quién fue Perón en todo esto? Y Perón fue un gran titiritero, porque cuando Perón estaba en España, primero fogoneó, promovió y se reunía con los montoneros para que los montoneros cometieran los crímenes, los alentaba a cometer esos crímenes, aplaudió y celebró cuando los montoneros secuestraron y mataron a Aramburu, les escribía cartas arengándolos para llevar adelante la guerra de guerrillas, y cuando él regresa al país, lleva adelante, los traiciona abiertamente a quienes antes había usado y los combate, con López Rega a la cabeza, nombrándolo como jefe de la policía, como jefe máximo de la policía, y les lleva adelante una emboscada y los combate a tambor batiente. Después Perón se muere y la guerra se prolonga y se potencia y se radicaliza ya con Isabel y después con el golpe militar. Pero Perón creo que fue un gran responsable de lo que pasó, porque él jugó a dos puntas. Primero coqueteó con los montoneros y después inspiró a la AAA. Una historia que no conocíamos todos. Por lo menos no la conocemos los que no la vivimos. Yo nací en el 75. A lo mejor los que peinan canas ya se acuerdan. Por eso me parecía que era importante publicarlo esto. Después esto fue antesala de 2 libros más que escribí sobre los años 70, pero que es muy complejo y está muy mal contado. Y esos fueron mis primeros tres trabajos en torno a esto, que algunos realmente sintieron que era aire fresco, que yo contaba algo que había sido silenciado por muchos años, y a muchos otros no les causó ninguna gracia lo que escribí. Tuviste muchísima oposición en esto, ¿no? Es que cuando vos vas contra... ¿Cómo fue tu vida después de este primer libro? Fue mucho vértigo, porque yo era un simple estudiante de Derecho, recién recibido en la facultad, y que de repente me encontraba hablando de estas cosas en todos lados, porque fue un libro muy taquillero, muy exitoso en su momento, en los medios, y donde además los periodistas me hacían preguntas muy provocativas, porque se sorprendían con lo que yo estaba contando en este libro, pero yo estaba muy seguro y muy convencido y tenía todo documentado. Hay un video que se mostró a exmilitares hablando justamente en una presentación de tu libro, no sé si lo has podido ver en YouTube, en el cual, bueno, obviamente la crítica del periodismo oficial salió a divulgarlo. ¿Cómo te sentiste cuando, a lo mejor vos sabés de qué se trata, cuando la prensa oficial sale a boicotear un poco tu libro, a desmerecer el libro, a desmerecer las otras voces que fueron a ver tu disertación, tu presentación? Bueno, a mí lo que me da lástima es que se mate al mensajero, porque a mí me pueden decir, me pueden demonizar como quieran, pero lo que dice el libro es verdad. Las afirmaciones están documentadas. El trabajo de campo que está hecho profesionalmente. ¿Qué afirmación está en el libro, en este o en cualquier otro, que no sea cierto o que no tenga un respaldo? O sea, acá no se discute ningún contenido. Lo que se hace es demonizar a la persona que escribió el libro en función de un prejuicio ideológico. Se supone que yo tengo una ideología que está en las antípodas de los propagandistas del gobierno, entonces me demonizan desde ese lugar y por añadidura invalidan el contenido del libro. Me gustaría que se animen a discutir el contenido del libro. Eso es realmente mi gran fortaleza. Porque ¿Nunca te han invitado a un debate? Sí, muchas veces sí he debatido. Y bueno, quedan mal, pero yo nunca salí mal parado. He debatido incluso con guerrilleros. He debatido en cierta ocasión con Eduardo Anguita, he debatido con
Dante Gullo, he debatido con dirigentes de izquierda como Vilma Ripoll, he tenido ocasiones de debatir estos temas con personalidades y afortunadamente yo estoy muy seguro de lo que cuento y lo que digo porque lo tengo documentado. No es solamente una opinión caprichosa, sino un trabajo de investigación. Y además el 80% de las bibliografías que yo consulto y de las fuentes que consulto son libros escritos por los propios guerrilleros. Hay 700 libros escritos a favor de la guerrilla y muchos, honestos ellos, intelectualmente cuentan todo lo que hicieron. Entonces yo simplemente me remito a las fuentes publicadas por ellos mismos. Hago un trabajo de compilación, después saco mis conclusiones, por supuesto, que tienen una carga subjetiva, como toda conclusión, pero basada en datos objetivos, que son las fuentes que yo siempre me encargo de tener a mano para respaldar este y los otros trabajos. Hay un mito siempre en la calle, vos ya que escribiste este libro en particular, vamos a basarnos ahora en este, de que muchos desaparecidos no están desaparecidos, sino en Europa. Eso es una habladuría por ahí de lo que es la calle, el pueblo en sí, la población argentina en su totalidad, aquellos que no están de acuerdo, justamente como vos, con una historia oficial contada de esta forma, ¿no? Hablando de los desaparecidos. Las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo. ¿Eso qué parte de verdad hay, según toda tu documentación, y qué parte de mito y mentira sobre eso que corre entre persona y persona? Si están en Europa, no, Eso no lo pudiste averiguar. Es que las habladurías, yo no me rijo por ellas. Yo me rijo por lo siguiente. A ver, el mito dice que hubo 30.000 desaparecidos. El libro Nunca Más, versión 2006, publicada por Eudeva, por este gobierno, dice que hubo 7.560. Y ahí está la fuente con los datos y con los personajes ese es el número total y final conforme este gobierno, confeccionado por la Secretaría de Derechos Humanos de este gobierno. De esos 7.560, 6.900 desaparecieron durante el gobierno de facto y 700 desaparecieron antes durante el gobierno peronista. Después hubo otros 800 muertos más caídos en combate que no son desaparecidos porque murieron en enfrentamientos, guerrilleros muertos en enfrentamientos. A lo que hay que sumar 1.500 homicidios que cometió la guerrilla, y esto fue confirmado por el juicio de la Junta Militar en el año 85. Fue una guerra civil donde en total, entre ambos bandos, hubo 10.000 muertos en total, más o menos. Bueno, esa es la cifra final y total. Y con esa cifra en la mano, con los números reales de 6.900 desaparecidos durante el gobierno de facto, más lo que hizo desaparecer el peronismo, etcétera, bueno, discutamos las cifras con verdades objetivas, saquemos conclusiones, pero discutamos con honestidad intelectual y con cifras fidedignas. No agigantemos la cifra para sacar ventaja política, ni la minimicemos también para sacar ventaja política. A mí lo que me interesa es que, a ver, había un pensador francés, Jacques Rueff, decía, se puede ser de derecha, se puede ser de izquierda, lo que no se puede es ser mentiroso. Entonces discutamos lo que pasó, que fue una tragedia, con muchos responsables, pero con las cifras verdaderas. De esos desaparecidos, que es una práctica, insisto, que yo no estoy de acuerdo, creo que había que combatir a la guerrilla, pero no de esa manera. Ese mecanismo lo creó el peronismo, insisto, lo continuó después el gobierno de facto. Se dedicó a combatir a la guerrilla y debe haber habido un margen de error seguramente, pero la inmensa mayoría de los desaparecidos eran guerrilleros y eso es lo que confirmó, por ejemplo, Eve de Bonafini y Mario Firmenich. Que hayan sido guerrilleros no convalida el método, pero sería interesante contar qué es lo que pasó y por qué pasaron esas cosas. Y que hubo responsabilidades múltiples. No es que acá hay de un lado genocidas y del otro lado defensores de los derechos humanos, porque Firmenich y los montoneros no eran defensores de los derechos humanos, ni los guerrilleros ni sus aliados. Acá hubo un conflicto armado, muy mal llevado, un conflicto armado interno, una guerra civil, muy mal manejada, con violencia multilateral, desafortunada, con responsabilidades múltiples. Eso es lo que yo pretendo contar. ¿Y quién fue Néstor y Cristina en Los Montoneros? No fueron absolutamente nadie de relevancia, eran simplemente una pareja que se conoció en La Plata, que tenía una simpatía emocional circunstancial. A poco andar, Kirchner se recibió de abogado, se fueron a vivir al sur y él tuvo una postura de complacencia para con el gobierno militar, puso un estudio jurídico exitoso.
defendió en su estudio jurídico a gente vinculada con la represión, hizo actos conmemorativos a determinados militares, son fotos que están en los diarios del sur y que están en internet, y favorecido por la política económica de Martínez de Oz, entre el año 77 y el año 82, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner compraron 22 propiedades a un ritmo realmente muy veloz, muy exitoso. Eran militantes inmobiliarios más que militantes revolucionarios. ¿Y por qué se dicen montoneros y que han estado presos y han estado trabajando al lado de los montoneros? Bueno, pero ellos hacen de la mentira un uso y un abuso. Se dicen antinoventistas cuando fueron minemistas y privatizadores del petróleo. Se dicen revolucionarios cuando vivían en el sur y compraron todas sus propiedades e hicieron parte de su fortuna en la época donde, según ellos, eran perseguidos políticos, algo absolutamente inexacto. No. Ellos hacen del relato una herramienta política de distracción y de engaño. Vamos a hacer una cosa, Nicolás, vamos a ir a una primera pausa y después me contás más con detalle justamente sobre esa vida de militancia de Néstor y Cristina y sobre justamente ese enriquecimiento que vos decís, porque hay un video en internet que está circulando por internet que justamente lo contradice, que él dice que con la política él se empobreció. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, nosotros nos vamos a una primera pausa y en minutos nada más, después de esta tanda publicitaria, seguimos con más informe especial conversando con el doctor Nicolás Márquez.